Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sal y Pimienta Fiscal. Y ahora con un super especialista, con Beto Salinas, en temas desde luego de factura electrónica, pero especialmente con Beto, pues ahora sí que tengo el agrado de que en esta edición nos acompañe, porque él participó de manera directa en lo que fue el desarrollo y diseño de lo que conocemos como complemento de cartaporte. Tiene una amplísima experiencia y pues también es parte del equipo de Digital Signature. Beto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fer. Aquí estamos presentes en otra emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Beto, a ti por participar en estos esfuerzos, por tratar de llevar información simple y sencilla a nuestros escuchas, que les permita un mejor entendimiento de todo esto que es el cumplimiento de las obligaciones. Y en especial ahora vamos a hablar del tema de carta de aporte, del cual tú eres un amplio conocedor, Beto. Y quisiera invitarte primero a que nos dieras un contexto. Cuando hablamos de carta de aporte, ¿de qué estamos hablando? Y quisiera vinculártelo con el tema del documento de traslado. Ayúdanos a distinguir estas dos grandes vertientes de los documentos digitales que usamos los contribuyentes en el movimiento de mercancías. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro? Claro, Fer. De hecho, quisiera empezar un poco esta parte de la edición definiendo un poco lo que es carta de porte, ¿no? Bien, la carta de porte está definida por la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal como el título legal del contrato que existe entre el dueño de las mercancías y la empresa. ¿Quién es la empresa? El transportista. Y debe de tener algunos elementos particulares que están definidos en el Código de Comercio. Entonces, ¿qué es carta de porte? Inicialmente es un contrato de servicio de transporte entre el dueño de las mercancías y el transportista. Con esto, pues bueno, vamos a ver qué está pasando, cómo cambia esta parte de la publicación que se establece en una ley y ahora se migra a un tema de un CFDI de traslado. Un CFDI de traslado, por otra parte, es un documento electrónico el cual nos ayuda o nos sirve para que el propietario de las mercancías pudiera trasladar las mismas y que este documento sirviera para amparar el traslado de las mercancías. Este documento que se genera o se construye como un CFDI de traslado, pues va a tener ciertos elementos particulares en ese entonces cuando se define. Debe de tener la fecha y lugar de emisión, el RFC del emisor, un folio y la descripción de la mercancía. Es hasta donde se definía como un CFDI de traslado. Este CFDI de traslado se generó en 2014 y derivado de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, por un lado tenemos que existía la carta de porte como un contrato de transporte, de servicio, y por otro lado un CFDI de traslado que permitía al transportista amparar el traslado de las mercancías. Si bien también daba elementos para que el transportista pudiera generar un documento, llámese una factura de ingreso por el servicio de transporte, por otro lado también podría estar generando un CFDI de traslado para poder amparar el traslado de las mercancías. Entonces ahí tenemos dos elementos, la carta de porte que se venía generando en papel, que básicamente era un contrato de transporte. El CFDI de traslado que servía para poder amparar el traslado de las mercancías específicamente para los propietarios. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues la autoridad determina generar un complemento de factura en el cual establecen el complemento carta-aporte. En este complemento, pues básicamente es un documento digital, ¿no? Que hoy deben de estar generándose para poder amparar el traslado de las mercancías y específicamente enfocado en el sector de autotransporte. ¿Por qué? Porque ese es el sector donde más se mueven las mercancías, ¿no? Hay una gran cantidad de mercancías que se mueven por este medio de transporte. Entonces, aquí el documento que se genera es algo adicional al contrato de servicio y al
documento que ampara ese servicio de transporte. Entonces, el SAT publica este complemento con todos esos elementos que hoy tiene o venían de la carta de porte para incluirlo ya en la factura. Por un lado, para poder amparar el servicio de transporte y por otro lado, pues la parte del traslado de las mercancías para los propietarios. Pero ahora ya tiene un elemento particular que es el detalle de todo lo que venía ya en la carta de porte. Si bien a esto no ha sido quizás algo más simple, pues se ha complicado un poco la parte de la operación para aquellos transportistas que, pues, digamos, son prácticamente el hombre camión, ¿no? Sí ha tenido sus particulares y tiene algunos efectos. Algunas ventajas, claro, también, y algunas otras desventajas, ¿por qué no decirlo? ¿No? A las ventajas, pues podríamos determinar que hoy podrías estar moviendo mercancías y poder identificar quién traslada las mercancías, en qué vehículo y hasta tener el detalle de quién es el chofer o el operador de ese medio de transporte. Entonces, por un lado tenemos que ya está el CFDI con el complemento carta-porte, el cual nos va a servir para poder trasladar las mercancías, pero también podríamos estar emitiendo ese CFDI de traslado, mantener la emisión de ese CFDI de traslado, y ese específicamente se podría emitir siempre y cuando no excedas de los 30 kilómetros, de un radio de 30 kilómetros que está establecido en la autoridad y que no te implique cruzar por un tramo carretero federal. Además de que el vehículo en el cual se trasladan las mercancías, pues lo han definido como el vehículo C2, que no tenga una especificación mayor a este vehículo, y que pues es el que ocupa don Chano y don Lucho, ¿no? Es un vehículo de 2 ejes, con 6 llantas, cuyo peso no debe exceder de 19 toneladas, y pues que en su longitud no exceda de 14 metros de largo. Ese es un vehículo C2, ¿no? Porque hemos escuchado que la autoridad pública no debe exceder las características de un vehículo C2, pero ¿qué es un vehículo C2? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, prácticamente es esto, ¿no? Es un vehículo con 2 ejes, 6 llantas, que su peso no exceda de 19 toneladas y que la longitud que tiene el vehículo no exceda de 14 metros de largo. Esa es la especificación. Entonces, hasta aquí tenemos ya podríamos decir que la definición de carta de porte, el CFDI de traslado, la parte del complemento, y que podríamos seguir emitiendo ese CFDI de traslado sin necesidad de incorporar el complemento carta porte, siempre y cuando cumplamos estos elementos. Gracias, Beto. Y en esto justamente estamos tocando un terreno que concretamente pues nos tocó conocer de manera muy detallada, en donde concretamente este documento de traslado pues no invadía el terreno de la naturaleza contractual, porque hoy lo que sí estamos viendo, y tú ya nos pusiste ahí algunos personajes, pues estamos viendo que el documento que se le llama digitalmente carta de porte, pues se viene a convertir en un documento que viene a dar un testimonio de la prestación de un servicio. ¿Pudieras profundizar, Beto, entre la diferencia de la prestación de un servicio de carta porte con los personajes que nos acabas de comunicar y la diferencia con un documento de traslado? ¿Cuál es la diferencia fundamental que tú encuentras? Claro, por ejemplo, en este caso, digamos, don Chano que es bien cumplidor, ¿no? Lo contratan para hacer un servicio de transporte y entonces, pero él dice, ¿de qué punto a qué punto voy? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Qué tipo de mercancía voy a llevar? Ok. Entonces, voy de Ciudad de México a Tijuana. Ok. El tramo excede más de 30 kilómetros. Entonces, en don Chano siempre es muy cumplidor y dice, sí, el contador lo ha asesorado, se ha informado y pues hoy tiene una aplicación para poder emitir su carta aporte con el CFDI. Entonces, él emite el CFDI con el complemento carta aporte por ese servicio de traslado. Entonces, es un CFDI de ingreso, en este caso. ¿Por qué? Porque ahí está dejando ver los ingresos para la autoridad por esa prestación de servicio. Ya no están aislados. Por un lado tenemos el CFDI de ingreso y por otro lado tenemos el complemento carta aporte, la información del traslado de lo que está realizando. Entonces, todo esto ya está integrado. Entonces, en este caso, pues, don Chano sí
cumple con esa emisión por ese servicio y deja ver el traslado de las mercancías. En este caso, ahora, por otro lado, don Lucho que tiene que trasladar sus mercancías, él tendría que estar emitiendo un CFDI de traslado. Si bien él solamente reparte sus mercancías en una zona local, digamos en el Estado de México, en la Ciudad de México, entonces él no necesariamente tendría que estar integrando el CFDI de carta aporte. ¿Por qué? Porque no está excediendo ese radio de 30 kilómetros que está establecido la autoridad, mientras no cruce en tramos de jurisdicción federal, y lo que comentábamos, que no use un vehículo mayor a esas características del C2, que ya comentábamos cuáles eran, y que pues prácticamente las mercancías las pueda estar repartiendo dentro de esa zona. Ahí es donde tenemos el CFDI con carta aporte y por otro lado el CFDI de traslado, que si bien también puede estar emitiendo el CFDI de traslado con carta aporte, si es que don Lucho estuviera haciendo un traslado de sus mercancías de la Ciudad de México, por ejemplo, a Monterrey. Ahí sí tendría que estar emitiendo por las características que está pidiendo la autoridad. Gracias, Beto. Entonces, resumiéndolo para nuestros escuchas, cuando vamos a entregar la mercancía a don Chano, él tiene una razón social, tiene camiones que van a desplazar la mercancía y por lo tanto nos va a prestar un servicio de movimiento de mercancías. Y don Chano, déjame ponértelo, puede ser autotransporte terrestre, podría tener sus barquitos y ser marítimo, podría tener su avioncito y ser aéreo, o incluso vamos a poner a tu don Chano, siendo muy sofisticado, hasta su red ferroviaria podría tener. Es decir, él es el dueño del medio del transporte y yo le voy a contratar un servicio siendo yo don Lucho como tu personaje. Sin embargo, don Lucho es el dueño de su mercancía y si él lo hace dentro del perímetro que tú lo haces, es propietario de su mercancía y simplemente lo que va a hacer es va a desplazar su propia mercancía y por lo tanto no va a tener un efecto en materia de un ingreso, simplemente lo desplaza. Y de ahí te quiero llevar, Beto, justamente ¿para qué sirven estos documentos? Si bien es cierto, tenemos documentos que justifican formalmente un ingreso, que es justamente esta comprobante de ingreso con carta aporte y este documento de traslado, ¿qué implicaciones tú le ves, sobre todo en una lógica en donde pues hay un amplio sector que informalmente desplaza mercancías? ¿Qué implicación tú le ves el no estar emitiendo este tipo de documentos? Pues las implicaciones son un poco vastas, porque por un lado tenemos que si no estás emitiendo el complemento, carta aporte, con la factura por ese servicio de transporte que estás realizando, en este caso don Chano, pues se va a enfrentar a ciertos problemas con la autoridad. Primero, que si se encuentra con uno de los 146 puntos de verificación que ha establecido hoy la autoridad en todos los tramos carreteros, pues le van a poder decomisar la mercancía, se va a quedar como de una forma embargo precautorio, le llaman, ¿no? Le van a embargar la mercancía. ¿Por qué? Porque están enfocados en ciertos sectores, en el textil, en el electrónico, en herramientas, en artículos para el hogar, metalurgia, maquinaria, combustible, no lo digan, no hay que dejarlo de lado, calzado, cigarros y tabaco, entre otros. Entonces, se puede enfrentar a que si lo detienen en un punto de verificación y no lleva la carta aporte, pues le van a poder decomisar la mercancía. Otra, que la información que esté registrando, si no está de manera correcta, pues se va a enfrentar a estas todas visitas domiciliarias o estas verificaciones que está llevando a cabo la autoridad, por lo mismo de que la información es inconsistente. No es posible que estemos trasladando mercancía de la Ciudad de México a Monterrey o a Tijuana y en el punto de ubicación los datos que estamos registrando pues siguen siendo, por ejemplo, de la Ciudad de México y Estado de México. Entonces ahí no va a poder ser. Entonces todo eso que va a estar revisando la autoridad, pues nos vamos a encontrar entre multas, sanciones, embargos de mercancía,
Entonces, y hasta posiblemente el tema de una visita domiciliaria, ¿no? Esos son de los problemas que vamos a estar enfrentando si no estamos emitiendo de manera correcta estos complementos o esta información del CFDI de traslado, porque hasta en el traslado nos podemos encontrar. ¿Qué pasa si estás trasladando mercancías de un punto a otro? Me dices que estás de la Ciudad de México en el Estado de México y te encuentro en Puebla o te encuentro en Morelos. Entonces, ahí también es una inconsistencia en la información, que también se presta a todo lo que han estado llevando a cabo en robo de vehículos, ¿no? Todos los problemas que hoy tiene la gente del sector autotransporte, todos aquellos, don Chano y don Lucho, que están trasladando mercancías y que pues también se están enfrentando con temas de la delincuencia, ¿no? Claro, oye Beto, entonces esto sobre todo para nuestros escuchas y quienes nos puedan, que puedan imaginarlo. Esto quiere decir que este es un documento que igualmente viene a ser un elemento más que evidencia las actividades que yo desarrollo. Déjame planteártelo así. Tú ahorita acabas de decir, yo vendo y quiero poner el ejemplo concreto. Si mi área de operación es Ciudad de México, pero me encuentran mercancías que yo haya vendido, especialmente cuando estoy hablando de bienes, que yo haya vendido en Monterrey, pues necesariamente tendría que haber existido un transportista en cualquiera de estas modalidades que identifiquen que desplacé la mercancía, ya sea como un producto terminado, tú ya decías algunas cosas como electrodomésticos, electrónicos, etcétera, es decir, hubo un desplazamiento de la mercancía. Esto va generando lo que le solemos llamar en el mundo de la fiscalización y la tributación, Beto, como evidencias. Ahí es en donde quisiera que nos dijeras, ¿cómo ves tú? Ya nos estás dando claramente cómo se van generando estas evidencias, pero ¿de qué tamaño es este sector que puede estar moviendo mercancías? Y sobre todo porque es muy evidente. Si el SAT encuentra mercancías mías en Monterrey, pues quiere decir que por algún lado las desplacé, si no, ¿cómo le hice? Creo que todavía no se genera, Beto, la teletransportación que no deja huella, que esa también deja huella. ¿O tú qué piensas, Beto? ¿De qué tamaño es este sector como para darnos una idea a todos los escuchas? Y sobre todo, pudiéramos estar aventurando que aquí hay mucha informalidad de un sector que sin duda es muy grande y es muy complejo su control. Sí, de hecho, pues bueno, con cifras de lo que ha publicado la autoridad, pues tenemos que hay 96.348 emisores, hoy emisores únicos de lo que están emitiendo factura con complemento carta aporte. Y hay el 99% de estos emisores, pues básicamente están emitiendo el volumen de todas estas facturas. Estamos hablando de 467 millones. Si bien es grande la cantidad de facturas que se están emitiendo y estamos hablando de 96,000 emisores, pues creo que todavía la brecha es muy amplia por toda la cantidad de contribuyentes obligados a estar emitiendo y que no están todavía en esta parte. Estamos hablando un poco más de 2 millones de empresas o de transportistas o de aquellos que tienen un permiso para poder realizar esta actividad. Entonces, todavía la brecha es amplia, ¿no? Todavía no se está llevando a ese cumplimiento, pero ya está detonando mucha revisión por parte de la autoridad, donde ya están llevando a cabo 102 órdenes domiciliarias el año pasado, en 2024. Entonces, pues esto también nos está dejando ver que están enfocándose con toda esta información que está dotando el complemento carta aporte y de los servicios que se están prestando. Todavía creo que hay mucha información que hay que captar, que hay que perseguir, pero pues también si los contribuyentes o los transportistas no están obligándose a poder regularse o estar emitiendo el complemento, pues nos vamos a encontrar con más inconsistencias, ¿no? Perfecto, Beto. Esto quiere decir que estamos hablando de RFCs únicos, cerca de 100,000 RFCs. Suenan muy pocos estos registro federal de contribuyentes o
o el dato que se incorpora a este documento carta aporte, pues pareciera que para el tamaño de una economía como la nuestra, pues resulta muy reducido. Y esto querría decir que hay una gran brecha, en donde es factible detectar el incumplimiento a quien esté desplazando mercancías sin ser del sector, Beto. Y aquí sí te quiero meter en un terreno en donde si el tamaño del sector, vamos a ser generosos tú y yo, Beto, 100,000 contribuyentes están desplazando mercancías. Para el tamaño de una economía como la nuestra, me parece que son muy poquitos. Eso evidentemente en una revisión como tú lo comentas, o déjame decírtelo, sin hacer la auditoría, con solo los datos del desplazamiento de la mercancía. Si hay un documento de pago de mercancía de ingreso de un emisor en Ciudad de México, presumiría que hubo una carta de porte. ¿Quieres platicarnos un poquito cómo se da esa trazabilidad y dónde se podrían encontrar esas brechas? Que es muy sencillo, Beto, muy sencillo, al menos yo lo veo muy sencillo. Ahora sí que, si don Lucho está vendiendo mercancías en Monterrey, ¿cómo le hizo para venderlas allá a su destinatario en tierras regiomontanas? ¿Cómo tú pensarías que se puede identificar esto sin hacer precisamente una auditoría directa, Beto? Claro, pues estamos hablando de 1.7 millones de permisionarios, ¿no? Que hoy están registrados ante la Dirección General de Autotransporte Federal. Entonces, como bien comentabas, son casi 100,000 emisores únicos. Bueno, esos son los que tienen CFDI con carta aporte. Entenderíamos que hay todavía un buen volumen de aquellos que están emitiendo CFDI de traslado, pero creo que muchos están emitiendo solamente CFDI con carta de aporte. ¿Por qué? Aunque sea de traslado y sea un tramo corto, pero por el miedo que genera con la autoridad. Sin embargo, como bien comentas, todavía hay mucha irregularidad, ¿no? Hay muchos contribuyentes que no están emitiendo el complemento de carta aporte, que se están aventurando a hacer los traslados de las mercancías sin necesidad de estar emitiendo ese complemento o esa factura, y no están dejando ver toda esta parte de los ingresos que están captando y que pues obvio la autoridad está buscando. Entonces lo que va a estar buscando la autoridad es todos aquellos contribuyentes que tienen un marcaje del tipo de actividad que están realizando y de aquella relación que tienen con ciertas empresas. Lo que vamos a estar identificando o que va a estar buscando la autoridad es saber qué empresas se dedican al traslado de las mercancías, qué relación tienen con los proveedores. O sea, tú vas a estar amarrando o haciendo toda la red para poder identificar quién está fuera de esta legalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde no se está dando o dejando ver esos ingresos que se están obteniendo por esos servicios que se están llevando a cabo, y eso lo vamos a identificar con toda la información. Si bien ya el SAT tiene todo el padrón y está identificando todos aquellos contribuyentes que en algún momento reportaron que están haciendo cierta actividad o iban a hacer cierta actividad de traslado, de transporte, entonces pues ahí se va a estar relacionando. ¿En qué momento? ¿A quién le estás vendiendo? ¿Dónde está ubicado? ¿Y cómo es posible que la mercancía llegó de un punto a otro, ¿no? Si no hay un elemento de carta aporte o de carta de porte. Entonces eso es lo que va a estar buscando, y como bien comentas, ¿no? Es toda la mercancía cómo se está trasladando, que no se está dejando ver por esta misma inconsistencia que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo la emisión del complemento, ¿no? Claro, claro, no se ve, Beto, por eso un poco para nuestros escuchas es que puedan visualizar el tamaño de los contribuyentes que tiene registrado el SAT, que tú ahora sí que tienes también un amplio conocimiento en esto. Simplemente hagamos esta reflexión, Beto. Los contribuyentes que pudieran estar trasladando mercancías, no servicios, estamos hablando de cerca de 14 millones de contribuyentes, a un sector de 100,000 contribuyentes que puedan estar moviendo sus mercancías, como que no resulta muy coherente. Y de ahí este mensaje que yo creo que tenemos que lanzar de estas evidencias que se van generando. Yo les suelo llamar estos puntos de control que se tienen desde la autoridad,
sirven para verificar, en este caso, el movimiento de inventarios. Aquí me gustaría explorar contigo, para ir ya redondeando esta charla, cómo este documento de traslado y este complemento carta-aporte sirve o le sirve pues ahora sí que a todos nuestros contribuyentes para poder estar trazando los inventarios que están ingresando en sus negocios. Ahí, ¿tú cómo lo visualizas, Beto? Sí, pues yo creo que al final, ya con todo este cambio tecnológico y de pasar de la emisión de un documento en papel y control de todos estos documentos, pues al pasar allá a un esquema electrónico, tiene que haber ya un cambio en las empresas, desde poderse coordinar con la gente de logística, la gente de transporte, la gente de almacén, la gente de finanzas, para tener toda la información de alguna forma estructurada y relacionada, porque hoy parece que los departamentos de logística no se hablan con el de transporte o no se hablan con el almacén y puede haber un cierto descontrol. Entonces, todo eso pues, de alguna forma va brindando información para poder identificar lo que está haciendo la autoridad, ¿no? Me reportas en el tema de la contabilidad, por otro lado me reportas información de los ingresos, de la parte de tus proveedores. Entonces ahí es donde va identificando toda esta información de con quién estás relacionando, qué empresas están trabajando contigo para la operación dentro de toda la cadena de producción. Entonces ahí vamos a ver que si no estamos cumpliendo, si no estamos ordenando toda la información, pues nos va a dejar ver que vamos a tener alguna revisión por cuenta de la autoridad por algún incumplimiento, alguna inconsistencia, de acuerdo a cómo vayan afinando el logaritmo o el algoritmo que les permita a la autoridad establecer todos estos patrones o modelos de riesgos, donde las empresas pues vamos a estar en el foco, ¿no? Porque pues ahorita lo que está buscando la autoridad también pues, es captar más ingresos, más recaudación para cumplimientos sociales. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho orden para poder regular y en qué momento tener ese control de todos esos documentos que nos está generando don Chano y que don Lucho pues también tiene que tener resguardados como para poder tener o amparar cualquier traslado de sus mercancías. Gracias, Beto. Y en todo este entorno, yo creo que si nos enfocamos a aquellos que cumplen, Beto, estos cerca de 100,000 contribuyentes que están en este sector que cumple, si tú te metieras dentro de lo que son los datos que tiene el comprobante, danos una radiografía de cuáles son los datos que mayor trazabilidad pudieran tener con otros elementos de la factura. Como que tú que lo conoces bien, porque pues tú estuviste ahí en el diseño, Beto. A ver, platícanos qué se veía dentro de un comprobante, un complemento de traslado, un complemento de carta aporte, qué se ve adentro y con qué está vinculado, Beto. Pues básicamente en la parte del servicio, ¿qué servicio estás realizando? ¿A dónde lo estás llevando? ¿De qué puntos a qué puntos? Es identificar. Si estás haciendo una ruta de entrega, pues también la parte de la logística inversa, ¿no? Que si vas a regresar con mercancías, ¿qué tipo de mercancías? ¿A dónde las entregas? Y ya en algún momento se estaba ya analizando toda la información de cómo se movían las mercancías en el territorio nacional y cuál era el fuerte. Y entonces, pues realmente el foco estaba sobre autotransporte de carga, para poder identificar los ingresos. Entonces, tienes que estar emitiendo ese CFDI con el complemento para poder saber si es un servicio de transporte, qué mercancías estás trasladando y que esas mercancías sean consistentes con lo que estás registrando en la carta aporte. Y los puntos, hacia dónde vas, ¿no? Puntos de ubicación, si estás haciendo reparto, si estás utilizando algún otro medio de transporte, qué vehículo estás utilizando y en algunos casos si el vehículo es arrendado o no, si es prestado. También eso es información que se debe de estar registrando. ¿Por qué? Porque en el punto de la verificación, oye, ¿cómo es posible que tú tengas este vehículo o traigas este remolque si no está registrado o tú no tienes este tipo de servicios, ¿no? Y otro de los puntos, la parte
del chofer, del operador, en el caso de autotransporte específicamente. Ahí es para poder identificar y por ende también meter un poco la regulación de aquellas empresas de transporte que no tenían registrados a sus trabajadores. Entonces también es poder identificar todo este tema de control, decir, ¿qué estás llevando? ¿A dónde lo estás llevando? ¿En qué lo estás llevando? ¿Y quién lo está llevando? ¿Y a quién se lo estás entregando? También, ¿no? Porque hay que identificar, tú me pides un servicio, pero la mercancía no te la entrego a ti, te la entrego a don Lucho, por ejemplo. Ok, ¿por qué? Porque tú me estás pidiendo un servicio de transporte, pero no, la entrega de la mercancía no es para ti, sino para don Lucho. Entonces, en ese punto es identificar que al final no está dando información o da de información a la autoridad para saber a quién le estás entregando las mercancías, qué mercancías le estás entregando, ¿no? Y un poco lo que se está buscando quizás ahorita con todo este tema del fentanilo, pues identificar también las mercancías o las sustancias que se mueven de un punto a otro y cómo es posible que solamente de 1 tonelada solo se entregan 400 kilos o 400,000 kilos y no los 1,000 kilos que se deben estar entregando. Perdón, serían 400 y no los 1,000 kilos, perdón. Correcto. Entonces, ahí es lo que vamos a estar viendo. ¿Dónde se pierde esa mercancía? ¿Qué pasó? Y eso es lo que nos va a estar buscando la autoridad. Y lo mismo en toda la cadena, ¿no? ¿Cómo es posible que estás trasladando madera según en el documento y cuando te hace la revisión, pues ya llevas muebles, ¿no? Entonces, si no estamos identificando correctamente el tipo de mercancía, pues nos vamos a estar metiendo en un problema con la autoridad. Y eso pues es información muy valiosa que está hoy captando la autoridad para poder identificar tus operaciones, dónde se están moviendo tus mercancías y poder establecer elementos de control. Claro. Oye, Beto, y como mensaje para nuestros escuchas, ¿tú piensas que si hay una relación directa entre la actividad preponderante, el catálogo de productos y servicios de los comprobantes de ingresos que emite don Lucho y la carta de porte que está emitiendo don Chano, tendrán alguna relación entre sí? Ayúdame con un mensaje final para todos nuestros escuchas. Sí, definitivamente. Todo está relacionado. ¿Por qué? Porque la idea de identificar cuál es tu actividad económica preponderante que informase a la autoridad que podrías estar realizando, pues se va a estar relacionando con aquellos claves de productos y servicios que estás registrando hoy en las facturas que emites. Entonces, si tú estás moviendo mercancías o estás produciendo un tipo de mercancía que no está relacionada con tu actividad, pues en algún momento también te vas a hacer acreedor a alguna verificación. ¿Cómo es posible que estás moviendo, digamos, vinos y licores si me reportaste que tenías una actividad agrícola? Entonces, ahí se está relacionando. Oye, ¿y a quién lo estás moviendo? ¿A dónde lo estás llevando? Entonces, aquí tenemos que tener claro que hay que revisar qué es lo que estamos informando, porque la autoridad pues está enfocada en lo que me reportaste que ibas a hacer, lo que estás haciendo, y con eso pues tendría que estarte ajustando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No me estás cumpliendo, entonces te faltan actividades que reportar o ingresos que reportar. Entonces, si no estamos en un orden, pues nos vamos a estar enfrentando con estos problemas, ¿no? La parte de procesos, ¿no? Tenemos que ajustar la parte de procesos y que los departamentos se hablen. Tenemos que quizás ajustar esta parte de la organización en aquellas empresas, organizaciones que tienen un poquito más de estructura. Y pues también, ¿por qué no decirlo? En el caso de don Lucho, pues que no tiene a lo mejor una estructura de 20 empleados, pero pues también podría estar haciendo uso de las herramientas que hoy ya tenemos con toda la tecnología y que hoy ya están utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y que pues que en este caso pues hay que tener también claro que el intercambio de datos que nos estamos dando para la información sobre el complemento y las mercancías que necesito que se muevan, pues que también estén organizadas. Porque no se pueden mover mercancías sin que tengamos todos los elementos claros. ¿Por qué? Porque hay un elemento de corresponsabilidad. Si yo no le doy todos los elementos o toda la información a mi proveedor, a mi servicio de transporte, pues nos vamos a meter en un problema. Yo podría decir en el caso de don Chano, pues que don Chano se haga bolas,
pero si le decomisan mi mercancía, entonces voy a tener un problema. Y en ese momento a don Chano pues lo que va a buscar es pues deslindar, porque Beto Salinas no le proporcionó toda la información, entonces va a ser un problema también para mí. Entonces sí, tenemos que tener cierta consistencia para poder estar intercambiando información, capacitar al personal, eso es también muy importante para poder emitir de manera correcta esos documentos, y en qué momento sí vamos a integrar la carta aporte y en qué momento no es necesario. Entonces todo esto pues nos va a ayudar a que este proceso de digitalización pues vaya evolucionando, ¿no? Entonces, y pues claro, pues creo que aquí en Endese podemos ayudarlos claramente con todas estas inconsistencias o estas dudas que tienen respecto a en qué momentos emitir, qué información debe de estar y si es necesario o no estar emitiendo el complemento y en qué momentos. Así es. Beto, pues no me resta más que agradecerte el tiempo, el espacio y pues el que nos hayas compartido tus conocimientos en esta tarea difícil y compleja que es intentar transmitir cómo puede funcionar este documento de traslado, este documento carta aporte, que sin duda deja una huella, deja una trazabilidad en el comportamiento tributario del contribuyente. Pues muchísimas gracias, Beto, y nos vemos en una siguiente edición de Sal y Pimienta. Al contrario, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.